querido Luis, felices Pascuas. Felices Pascuas, don Un Federico. año más, y querido Paco Rosell. Muy buenos días, Federico. Felices Pascuas. Y vamos a recordar a Antonio Burgos, Sin porque duda. Paco lo fichó para... Siempre dices, bueno, y Antonio Burgos en el ABC. En el ABC verdadero, que dice Ansón, estábamos 5, que éramos Campmany y yo, Mingote y Usía y Burgos, que se alternaban. Entonces decía, son los 5 magníficos, decía. Pero resulta que luego chocó, yo eso no lo sabía, la verdad. Sí, Conviene, bueno, ¿por qué se fue al mundo? No fue al mundo. Ahora te cuento, Federico. Bueno, ver. en primer lugar, permíteme que le testimonio mi pésame a su viuda, A a Isabel. a su hijo Fernando, y yo creo que a toda la profesión en general y a Sevilla, porque yo creo que es el periodista que más y mejor ha contado la esencia de la propia Y ciudad, además, ¿no? qué bien escribía. Escribía muy bien. Muy bien, y qué buenas canciones hizo Carlos Cano. Carlos Cano, que le hizo La Habanera de Cádiz Y la portuguesa. Exactamente, la portuguesa, y bueno, de hecho fue pregonero. Él decía que el mundo se dividía entre Sevilla y Cádiz, ¿no? Sí. Y fue pregonero de Cádiz. Pues efectivamente, bueno, aquello fue el episodio que se produjo. Yo tuve la fortuna de dirigirlo entre el año 90 y el año 2004 en Diario 16. A propósito de un episodio... Antes se llamaba Diario 16. Sí, antes nos llamábamos Diario 16. En el año 90, pues un poco al calor de la Expo del 92 en Sevilla, pues hubo un proyecto por parte de los maestrantes de ampliar el aforo de la Plaza de Toros. Entonces él chocó con los maestrantes y desgraciadamente por las presiones que se produjeron en ese momento, pues ABC ¿Lo echó? Lo echó. Entonces yo me acuerdo una noche, me llamó un amigo común, José Antonio Gómez Marín, y me dijo, oye, ¿sabes que Antonio Burgos lo han echado del ABC? Me parecía absolutamente incomprensible que tomaran esa decisión. Era suicida para la cabecera, y yo creo que tardaron 14 años en darse cuenta, pero al final lo recuperaron. Y entonces en ese momento organizamos una operación en una cena que organizamos en un restaurante allí, el restaurante de la isla, allí en el Arenal, que era su barrio. Él presumía de ser hijo de un alfayate, de una sastre del barrio del Arenal y de una zapatera del mismo barrio, ¿no? Y entonces, pues en Diario 16 la verdad es que hizo una labor extraordinaria, ¿no? Pues, en fin, sus columnas eran de lo más leído. El nivel que tenía y luego escribiendo. también él tenía un seudónimo que era Abel Infanzón, con para todas las cuestiones, el patrimonio de Sevilla. En el ABC había tenido una sección que funcionó mucho, se llamaba Casco Antiguo, que era recuperar todas las casas antiguas, el gran caserío de Sevilla que había desaparecido, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue extraordinario esos 14 años que estuvimos juntos, y hemos seguido, la amistad ha seguido tanto con él como se llamaba la jefa de su casa civil, que era Isabel, su mujer. Y bueno, y con todos los amigos, con Carlos Cano, con Curro Romero, que hizo una biografía extraordinaria, el propio Antonio, ¿no? Y bueno, yo lo había conocido antes, pues como estudiante, leyendo en Triunfo, cuando era corresponsal de Triunfo. Era corresponsal en Sevilla en Triunfo. Realmente lo conocí de esa etapa. Y luego un libro que hizo, que es Andalucía Tercer Mundo, en el que abordaba un poco la situación desde el ámbito un poco andalucista, que él era muy amigo de Alejandro Rojas Marcos, había sido compañeros de colegio en el Colegio Portaceli de Sevilla, y luego pues eran juanistas ambos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que Antonio, yo creo que ese ha sido el gran periodista de Sevilla. En una Sevilla pues tiene a Chávez Nogales, a Romero Murube, grandes periodistas, y yo creo que ha sido una persona extraordinaria en el mundo del periodismo, que empezó, no solamente ha sido articulista, sino que era un hombre de redacción, era un gran redactor jefe del ABC de Sevilla, y luego incluso en una aventura que se produjo en su momento, que fue director de Informaciones de Andalucía, el vespertino Informaciones, hizo una edición para Andalucía y también fue director allí. Y él, yo creo que su gran sueño fue haber dirigido ABC de Sevilla, sin duda, cosa que no lo fue de manera incomprensible. Y yo insisto, me alegro mucho de haberlo recuperado en el año 90, porque él decía que yo tenía la sensación de ser como Santa Teresa cuando abandonó de Sevilla, de sacudirse las zapatillas y ya desentenderse la ciudad. Afortunadamente aquello fue un momento pasajero, lo recuperamos para el periodismo,
y ha hecho grandísimas contribuciones. Y es verdad que después de aquel Andalucía tercer mundo, yo contaba, lo leí, como en esa época lo leíamos todo. Sí. Luis es también de esa generación que todo lo que se publicaba había que leerlo, o por lo menos saber de qué iba. Era como una obligación moral indiscutible, era como lavarse por las mañanas, ¿no? Bueno, y entonces yo decía, hombre, tercer mundo Andalucía, si conocieras Teruel, no sé qué pensarías del tercer mundo. Y luego un gran divulgador de la Semana Santa, hoy Ignacio Camacho, que también hemos compartido mucho tiempo juntos, los tres, pues él recuerda el farol de la hermandad que llevaba su padre, de Antonio, y hicimos en Diario 16, hicimos un diccionario de la Semana Santa impresionante, yo creo que es una de las grandes obras sobre Semana Santa, y bueno, lo conocía todo, en Sevilla lo conocía absolutamente todo, y yo creo que la ciudad tiene una deuda con Antonio, ¿no? Esas deudas que no se pueden pagar. Sí, la verdad es que yo le traté poco, pero siempre tuve la sensación de que cuando hablabas con él, de que estabas delante de una buena persona. Cosa que esto de que coincida la actividad periodística con la bonomía no es nada frecuente. En el periodismo sí, pero efectivamente era así, pero también era un periodista con mucho colmillo y lo que se dice en Sevilla, con gatitos en la barriga. Él que era muy amigo de los gatos. Sí. Es verdad, en el sentido... hoy salen varias fotos suyas. Sí, dedicó gato, exactamente con sus gatos, etcétera. Y tenía mucha mordiente. Yo me acuerdo en los tiempos en el Ayuntamiento de Sevilla le temían muchísimo a Antonio, y políticamente era muy... Antonio una vez yo comentaba que decía, yo al Camani lo único que envidio, porque en Sevilla no podemos envidiar nada, pero lo del colmillo salomónico. Un día que dice Camani, yo no tengo el colmillo de Torre, lo tengo salomónico, como las columnas del baldaquino de San Pedro, y es verdad, pero es cierto que cuando escribía odiaba a los socialistas, porque los había conocido. Y eso era una cosa que unía mucho. Y en los años de hierro, el felipismo tardío, que fueron... Él fue el que acuñó el término mi hermano, ¿recordáis? Sí, exactamente, señor. Que ya se ha hecho una frase... muchos otros que yo muchos luego, otros, claro. Pero que era buenísimo, además tenía un dominio del español. Es muy curioso, porque es verdad que cuando empieza con ese libro, que es casi medio argelino, pues esas cosas... Bueno, entonces tú sabes que el PSA estaba entroncado con Gaddafi y todo ese mundo. Él también final... había divulgado mucho la figura de Infante a través de un viejo andalucista que era José María Osuna, pero es verdad que luego ya se fue despegando de alguna de esas cosas. Y fue muy importante para él, como escribía muy bien español, el trato a los andaluces en Cataluña, porque eso lo hablé mucho, la novena provincia, como le llaman, que creo que también se lo puso. Y luego, efectivamente, decías tú, subrayabas un poco la tartamudez que la llevaba con cierto humor. Lo que pasa que luego se ponía delante de un micrófono y la disimulaba perfectamente. Es curioso, en el micro no lo era y en teléfono sí. Sí, pero a mí me recordaba la tartamudez de Juan Belmonte, que como sabéis era bastante... Sí. De aquella anécdota que se contaba es el banderillero aquel que se encontró un día en una plaza de toros de Huelva y le preguntó a uno que iba con él, y bueno, ¿y ese no era antiguo banderillero? ¿Cómo ha llegado a gobernador? Sí. Y se puso degradando, pues degenerando, pues eso. Pues es uno de los grandes de una época en que lo importante es recordar lo mucho que se leía, y en eso nos parecíamos a los países comunistas, donde la literatura en una dictadura tiene un valor especial. Lo que se leía y el aprecio que se tenía al periodismo, que entonces una crítica, una información producía unos efectos inmediatamente. Ahora no ocurre exactamente nada. Es que además, y permíteme también, lo comentaba antes con Luis, que tengamos alguna palabra de recuerdo también para Miguel Ángel Gozalo, al que conocí en Diario 16, en el Diario 16 antiguo también. Y a ese también buena persona. Y buena persona, estuvo en la redacción del viejo Diario Madrid, que bueno, debe quedar Miguel Ángel Aguilar y alguno más por ahí todavía. Y bueno, yo creo también que tener recuerdos para Miguel Ángel y para su familia, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues ¿crees? Antes de nada, ¿crees? Vamos a recordar, Federico, que son expertos en medicina regenerativa para tratar, entre otros asuntos, el dolor articular. Usan nuestras propias células, así que los tratamientos no requieren ni cirugía ni hospitalización. Tienen centros aquí en Madrid, también en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y pedir cita es muy fácil. 91 445 0004, 91 445 0004 o en clínicascres.com. Bueno, es muy bueno para la salud también la cesta de Navidad. ¿Ya te ha llegado? Todavía no. A mí tampoco. No, pues ayer me trajo unos bombones porque dije, y esos bombones que me dijo Rita, nuestra genial maquilladora, qué bonitos, es un libro de bombones. Digo, ¿y yo?
¿de qué me sirve ser primer accionista? De nada, es que además no me llegó, pero es que llego a casa y digo, estará en casa la cesta esperándome. Me acordé de cuando nos echaron de Antena 3, dejamos de recibir cualquier regalo de Navidad, pero de un mes para otro, y entonces Luis, como no quería que sus hijos se quedaran sin cesta, compró la cesta más grande que vio en una tienda y se la llevó a casa. No, y los niños, papá, que ha llegado la cesta de Navidad. Hombre, el prestigio como padre creció muchos enteros. Claro, y es que además con causa justificada pero, en ese caso. No, pero es verdad. Pero nos habíamos quedado en la calle. Pues si sirve de algo, vuelve a repetir que no nos ha llegado la cesta todavía. Sí, no, yo lo digo porque conste. Ahora, aquí la verdad es que el asunto financiero lo lleva Luis Rodríguez y la organización de la casa la lleva Somalo. Yo, como nos va bien, decir lo que ese viejo editorialista del diario Arriba, la última vez que aviso al Kremlin, pues la última vez que aviso, a ver si llega la ese lo tenía, creo que era algo resacoso. Bueno, quiero decir que bebía. Y entonces otro día también llega, se quita la chaqueta, se remanga y dice... Pues otra vez se van a enterar en el Kremlin. ¿Qué imaginas? Yo conocí esa anécdota, pero se refería al adelanto de Segovia, no al diario Arriba. A mí, yo de Arriba lo he oído siempre. Yo siempre tiene más mérito el adelanto. No, pues ya me haces dudar. Yo también el adelantado es en Salamanca, el adelanto es Segovia. Adelanto es Segovia, el adelantado es Salamanca, exacto. Bueno, pues la cesta va por delante siempre el jamón. O sea, 7 kilos y medio de ibérico que nos llegará, Luis. Sé que nos llegará porque le ha llegado ya a prácticamente toda la antes de la Semana Santa, si no nos quedamos sin aperitivo. Yo lo digo pensando en mis retoños. Sí, no, a ti te ha llegado, ¿no, Daniel? ¿Ves? A Maite también. No, o sea, es que Maite... ya estamos cerca, ya estamos en el último... No me obligues a contar la verdad, ya sabes que la verdad hay que contarla siempre a micrófono abierto. Ellos portean su propia cesta con gran esfuerzo y a nosotros nos ven tan viejecitos y tan débiles que nos la mandan para que no tengamos que portearla porque creo que pesa un montón. No, es que pesa más que nunca, pero yo me la llevo. Y ahí yo encontré a Maite que estaba pidiendo ayuda, pero no podía ella, sola con aceite. Es que como es tan guapa, pues le gusta que haya hombres que porten. Sí, no sé qué decirte. Bueno, además del jamón, que es la base siempre de la cesta de Navidad de Libertad Digital, un cuchillo jamonero Cutin, que es el mejor del mundo, el Tito Aljibes, ideal para el jamón, la botella de cava riojano Becker, el vermú de garnacha artesano, que es la moda ahora, el vermú, con tu sifón en casa y quedas estupendamente, de Bodegas Escudero, la cuña de queso de oveja Reserva 12 con trufa y miel, la tarrina de crema de queso de oveja García Vaquero para untar, la botella de aceite de oliva virgen extramolino de zafra, la tableta de turrón de Gijón artesanal de Primitivo Roera Hijos y la torta imperial de Alicante y esa caja tan fina de bombones surtidos Lobetani que han hecho una especial para Libertad Digital. Y además este libro del Retorno de la Derecha también es una edición para las cestas especial, mi firma, es mío, el libro es mío, yo no soy Sánchez, o sea, mis libros los escribo yo. Bueno, y además por un precio, pues, que no sé, casi me da vergüenza decirlo. 295 euros para el común de los mortales y 280 para los socios del Club Libertad Digital. Llamando al 984 10 28. 984 10 28. Bueno, hoy, como estamos ya prácticamente en Nochebuena, el Colacel, porque hay dos escuelas de pensamiento sobre el Colacel. Elige el Colacel tú. ¿A quién se lo quieres mandar? Pues vamos a ver, alguien que necesite Colacel para estas Navidades. Hay alguien que naturalmente no vaya a ser objeto de una crispada discusión. Pues mira, yo se lo daría, ¿sabes a quién? Se lo daría a Feijóo. ¿Por qué? Porque mañana tiene que sentarse en la escena del sofá. Aprovecho para decir que ayer Sánchez dijo algo que era falso de toda falsedad. Bueno. Se escandalizó y dijo, no existen precedentes de una reunión entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados. Y yo decía, pero ¿cómo que no? Vamos a ver.
Cuando se acuñó la terminología escena del sofá, el Tenorio seduciendo a doña Inés, el Tenorio era Felipe González y doña Inés era Fraga, y el que hacía de ayuntador... La metáfora se resiente un poco, pero vale. Doña Brígida era Peces Barba. No, pero de verdad que aquello se acuñó periodísticamente como la escena del sofá, sí, claro, en homenaje, claro, a donde... Incluso le preparó un sofá para que Fraga se acomodara y no se levantara. Los primeros encuentros se produjeron en el Congreso de los Diputados, cuando dijo que no había... Una cosa, yo estoy totalmente en contra de reunirse con porque lo mismo... Bueno, yo ahí estoy bastante a favor, pero... Bueno, pero en todo caso, pero la cuestión es cómo, el cómo, o sea, como pasa siempre. Y claro, ayer, cuando se puso el chulanga, ¿no?, el chulo saunas entonces el otro que le tiene tomada la medida, lo cogió. ¿Cuándo? ¿Dónde? Mañana, pam, pam, ya has ganado. Es decir, ya tienes media reunión, ya la has ganado. Luego a lo mejor la puedes perder si la gestionas mal. Pero venía con eso perdido y lo ganó. Pero el Coracel viene para que sea capaz de resistir cualquier tentación. Los efluvios amorosos del Tenorio tienen que ser resistidos, porque a mí me parece bien que vaya. Lo que no me parece bien es que en cambio tengo ahí mi discrepancia al respecto, pero ahora las explicaré. Bueno, bien, en todo caso es el Coracel y es Navidad. Sí, en cualquier caso el Coracel está bien dispensado. Para Núñez Feijóo, que ayer todo el PP ayer estuvo bien hasta Abascal, por primera vez. Estuvo bien, hizo un discurso trabajado, cosa que no se veíamos de hacía año y medio. Pero es que tú veías, Feijóo, que es que mira a Sánchez con un desprecio absoluto. Tellado, que además ayer no estaba nervioso y era un martillo pilón. Y Cayetana, pues que volvió en amboté. Y claro, así en 2 minutos y medio le dio a Pilar Alegría 2 bofetones, a Bolaños una patada en los bajos, y a Pachi López, que pasaba por allí, pues ¡pam!, también le soltó un manotazo que lo dejó tibio. Es que cuando tú tienes un buen parlamentario, pues sácalo, o sea, úsalo. Yo creo que ahí uno de los méritos que tiene Feijóo es que ha armado un buen equipo. Entonces ya no es solamente un portavoz solitario, sino un equipo bien armado, con coherencia, que ataca. Yo ayer, por ejemplo, vi clarísimamente cómo Bolaños empezó a tragar saliva con la intervención. Exactamente, fue la se le veía. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? El que tiene que tener miedo no es la oposición del gobierno, sino el gobierno de la oposición, como es lo normal en un sistema democrático, ¿no? Y para eso la oposición tiene que armarse de las personas adecuadas y los discursos atinados. Y es verdad que Cayetana pues fue directamente a por Bolaños y le puso como la metáfora de delante del espejo. Es que claro, es como el perro que ladra al espejo, se está reflejando el mismo. Usted nos está acusando de ultra cuando los ultras son sus socios, ¿no? Pues mira, Colacel, y si no para Feijóo, pues para Eva Cárdenas, que es la que lo mantiene en plena forma. Entonces no me digas que me cedes la elección si luego me vas a quitar la elección. O sea, porque esto te estás comportando como Sánchez. No, ¿pero qué quieres? ¿Que ahora reneguemos de esa pareja extraordinaria? O sea, es Navidad, Luis, es Navidad. Vale. No vamos a ser como campechanos. Entonces repartes 2. Venga, doble Colacel, venga. Muy buenos días. En el radio nos encanta cuidar de nuestra audiencia, que sonría sin miedo a las arruguitas y que sean libres para enfadarse, sin preocuparse por el entrecejo que también se arruga. Son gestos que hacemos con libertad porque contamos con el mejor suplemento del mercado para las arrugas, el descolgamiento y la flacidez. Contamos con Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo, llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten a su farmacéutico o dietista o en la web www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Bodegas Escudero. Bodegas Escudero, sí, Federico. Si quieren nuestros oyentes una mesa ahora en Navidad como Dios manda, que entren en la web de familiaescudero.com. Ahí van a encontrar grandes vinos, vermuts, aceite o cavas de las mejores marcas, Benito Escudero, Lloro Baco o Becker. Lo que necesiten, entran en la web familiaescudero.com y ahí lo tienen todo. Antes de irnos al Corte Inglés, bueno, Luis, tu balance de la jornada de ayer, que ayer me pareció la primera gran jornada parlamentaria, a mí,
Pero claro, yo lo veo todo por fragmentos de YouTube, porque no tengo tiempo y además tengo un horario que me impide seguir en directo los programas. ¿Tú cómo sí, lo porque ves? fue el primer gran debate, es decir, se suponía que tenía que comparecer. En la versión sesión de control está claro que las distancias son tan cortas que al final pues puedes estar mejor o peor o puedes sacar alguna conclusión, pero no te da tiempo a ver cuál es el estado de fondo de la contienda. Pero ayer sí, porque como ayer tenía que comparecer Sánchez para, se supone que explicar la presidencia española de turno en la Unión Europea, pues eso dio lugar a un debate de un formato más amplio. Es verdad que luego esos formatos son muy desequilibrados porque el gobierno tiene tiempo ilimitado y Sánchez se pega unas parrafadas interminables. Ayer le llamó, ¿cómo le llamó a Abascal? El castrismo discursivo o algo así. Eso es. Me pareció muy acertado. Sí. Es verdad, o sea, que decir, pero bueno, está claro que el 95% del debate fue consumo interno, política doméstica, lo de Europa quedó completamente en segundo término. Y ahí es donde pudimos ver cuál es el estado. Primero, cuál es el arsenal argumental del gobierno, que es verdaderamente pobre. Es decir, que te das cuenta que están viviendo con tres fórmulas que llegan hasta donde llegan y luego... Y no muy brillantes, además. No, porque es que dan de sí lo que dan de sí. O sea, me llamó mucho la atención esa machaconería con la que el gobierno siempre, y sobre todo Sánchez, se refiere a la oposición como si fuera una máquina de insultar. Dejen de insultar. Sí, pero bueno, es una idea muy marketingiana, ¿no? Es decir, repitamos esta escena hasta que, sobre todo los míos, los de la izquierda, interioricen que esta es una derecha faltona, es una derecha insultona, es una derecha que no es capaz de mantener un debate en términos, digamos, de parlamentarismo civilizado. Y esta es la idea que quiere, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que esa es la idea. Y frente a eso, pues yo vi a un Feijóo efectivamente ya cada vez más desinhibido. Yo creo que a Feijóo le está pasando algo que antes o después tenía que pasar, ¿no? Él venía de Galicia y no sabía lo que era Madrid. No. Y cuando llegas a Madrid te das cuenta de que en Madrid necesitas un estilo distinto, probablemente un estilo que a él no le sale de manera natural. Pues no le salía. Eso es, entonces lo ha tenido que aprender. Entonces ya lleva 6 meses de entrenamiento y ahora es cuando está empezando a representar el papel que exige el rol que él representa, que es el de jefe de la oposición. De y un el gobierno. que le ha tocado. Sí. No solamente el efecto Madrid que tú subrayas, sino que en cierta manera, por su propia trayectoria, digamos que Feijóo es lo que se llama una criatura ministerial. Es decir, él lo que ha hecho fundamentalmente gestión en la administración central, luego ha estado en el gobierno durante todo este tiempo, y una cosa es el papel de gobernante y de jefe del gobierno, que tiene todo el tiempo necesario para responder, y otra cosa es jefe de la oposición. Y él, yo creo que se ha adaptado a esa posición de jefe de la oposición. Primero, ha arreglado el partido, que no era fácil. Segundo, ha armado un grupo parlamentario que yo creo que es muy sólido, recuperando pues a personas que condenadas al ostracismo por Casado. Yo no y sabía yo creo que además Esther, él es que Esther Muñoz era otra condenada cuando Cayetana. O sea, que es que lo de Teodoro, el odio de Teodoro al talento... Y luego hay otra cosa importante. Él, yo creo que le ha perdido el respeto a Pedro Sánchez, sin duda. Es muy difícil debatir con Pedro Sánchez porque realmente Pedro Sánchez lleva escritas hasta las respuestas. Es terrible. Es decir, lo que le ocurrió el otro día con Weber en el Parlamento Europeo, que sin escucharle ya llevaba la andanada que le iba a meter, recordándole el nazismo, etcétera, etcétera, en el Parlamento ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, no hay un debate. Y además abusa de todo el tiempo, de esas largas peroratas, etcétera, etcétera. Yo sí tengo obligación de escuchármelo y muchas veces dice, esto es que es una cosa... Pero, y él siempre va introduciendo un elemento. Ayer la palabra clave era berrinche. Usted sufre el berrinche, con un aire de perdonavidas indudable por parte, que eso, aunque le están limando, como le limaban los colmillos a Mitterrand en su momento, le está limando esa acción y le están ahí incluso sacando fotos con niños, etcétera, etcétera, para dulcificar, no puede, es superior a su fuerza. Y yo creo que el propio Feijóo le ha tomado la medida en eso. Es decir, es muy eficaz en su discurso, lo está demostrando últimamente. Ahora bien, hay una dificultad. Todavía está tocado por el papel de hombre de gobierno que Feijóo. Y por tanto, yo creo que no tenía que haber ido a la reunión de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué busca Pedro Sánchez? Pedro Sánchez busca fundamentalmente una foto que le permita... solamente una foto. Y le da igual que el otro le presente una agenda tremenda. Me da igual. Yo quiero la foto y mañana mi foto, y que tenga un álbum de fotos en que aparezca con Aragonés, con Feijóo
y luego tenga vía libre para hacerme otra con Puigdemont, con Otegi y Junqueras, que es exclusivamente lo que busca. Es decir, yo soy un hombre, el hombre del diálogo, que habla con todo el mundo, frente a la derecha ultramontana que no se puede relacionar con nadie, etcétera, etcétera, yo buscando la convivencia, la pacificación. Y lo que nos está introduciendo es un cambio de régimen terrible. Un cambio de régimen y de ocupación de la administración. Es que se está produciendo un saqueo de la administración. Lo que está ocurriendo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha depurado a todos los diplomáticos de carrera y le ha hecho prácticamente una sucursal del Partido Socialista, es terrible lo que está haciendo. El asalto que encomienda ahora, no solamente a Telefónica, sino a Aviso Libres. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo, y ya sé que voy a discutir contra los dos, es por qué no es más eficaz ese mismo discurso después de haber ido a escucharle. Yo es que si yo fuera Feijóo, hubiera sentado las bases de mi relación como jefe de la oposición con el gobierno. Señor Sánchez, que sepa, desde el primer día que iré tantas veces como usted me convoque. Pero es que no es el primer día, Luis. Ir a hablar, a escuchar, a tratar de convencer, no es ir a ceder, ni a arreglar, ni a cambiar de criterio. Eso, vamos a ver, ese argumento tuyo lo entendería la primera vez. Pero cuando tú la primera vez que te sientas con Pedro Sánchez, como le ocurrió al propio Feijóo, te encuentras que te estás reuniendo con Pedro Sánchez, le preguntas sobre la sedición, te lo niega y está negociando en otra mesa la despenalización de la sedición, ya es responsabilidad de Pedro Sánchez. La siguiente que te engañe ya empieza a ser tu responsabilidad. Entonces, es que no estamos en el primer encuentro, estamos ya un momento, son cuando varios. Levanta el dedo es que hay noticia. Es que al hilo precisamente de esto que está comentando Paco, me ha llamado poderosamente la atención el titular que abre El Independiente esta mañana. El Partido Popular dispuesto a retomar la negociación sobre el CGPJ que se frustró en octubre de 2022, precisamente cuando se enteró de que el gobierno en paralelo iba a modificar el Código Penal para eliminar la sedición y abaratar la malversación. Bueno, leemos en esta información que ese no fue el único escollo. Hubo otro, incorporar en el pacto, dice, leemos, un párrafo que explicitara que a futuro los jueces elegirían a los jueces del CGPJ. Si aceptan ese párrafo, dicen en el Partido Popular, según esta información, cerramos el acuerdo de inmediato. Pero vamos a ver, pero que me asombra que eso sea un titular. La historia, que además lo han dicho los europeos, lo han dicho de una manera muy sencilla. Los jueces deben elegir a sus pares, que es la fórmula. Está en la Constitución. Cuando Aznar era bueno, cuando fingía que iba a mantener la independencia del Poder Judicial, cuando Rajoy fue bueno, cuando Gallardón dijo que se iba a acabar el obsceno espectáculo de políticos nombrando a jueces que pueden juzgar a esos ministros, decían lo mismo. Hay que volver al sistema de elección que marca la Constitución española y al que obliga a Europa. Entonces, es la historia de siempre. Feijóo, cuando ya ha ido cogiendo el sitio, es verdad que no es lo mismo coger el sitio en la plaza que torear todos los toros, pero en fin, pero esta historia de que quiere retomar, no, siempre que ha pagado una fuente, que será un Teodoro, un Teodorino, un Teodorín, de Orín, que te dirá, no, pero queremos negociar porque queremos ser el partido del diálogo. Cualquiera de los descatalogados chanquetes te va a decir lo mismo. La realidad es que no va a haber ningún acuerdo, porque no puede haber ningún acuerdo, porque el PSOE no admite que los jueces elijan a los jueces. Tan sencillo como eso, y porque tiene previsto nombrar a 16 y al presidente reformando la ley del Poder Judicial. Todo eso que dices es verdad, pero vamos a ver, conocemos ese titular, efectivamente no aporta nada que desconozcamos. Entre otras cosas, porque hace 2 semanas lo dijo Feijóo. Exactamente. Dijo, si hay un compromiso por escrito de que cambian la ley, yo inmediatamente llego al acuerdo del Consejo. Pero vuelvo a repetir, no es lo mismo decir eso o mandarte mensajes a través de la prensa que llegar... hablar con el presidente del gobierno, salir y decirle, mire usted, le he explicado con todo detalle al señor presidente del gobierno que esta es mi propuesta. Llegamos a un acuerdo para reformar la ley. Y si llegamos a ese acuerdo, esta misma tarde, con carácter previo, renovamos el la quinta vez. Me ha dicho que sí, me ha dicho que no, me ha dicho que regular. Luis, te recuerdo que esa fue la rueda de prensa que dio Feijóo la primera vez que se entrevistó con Sánchez. La repites hasta la saciedad, ¿qué más te da? Pero es que desde entonces Pedro Sánchez ha puesto en marcha el proyecto de ley de la amnistía, que deroga de facto el Estado de Derecho en España. ¿No? Es que claro... Y por lo tanto tienes una oportunidad para decirme usted, he estado media hora tratando de convencer al presidente del gobierno de las maldades que encierra esa ley, de lo injusta que es esa ley. Lo único que frena ahora mismo a Sánchez son dos posiciones. El tema judicial, los jueces, ante los cuales el Partido Popular no puede dar la sensación de que los abandona,
De ninguna manera. De ninguna de las maneras, porque entonces el Poder Judicial Especialmente el va a Consejo del comenzar Poder a haber Judicial, movimientos como ya se está apreciando en algunas decisiones que está habiendo en Cataluña. Y en segundo lugar, porque los deja. En segundo lugar, el tema de la prensa. Que ayer volvió otra vez otra andanada a la prensa. Empezó Errejón, el niño Errejón, el niño de la beca, empezó otra vez diciendo que no se compadece la mayoría parlamentaria con la mayoría de los medios de opinión en este país. Lo cual quiere decir que hay que silenciarlos. Es cierto porque todas las televisiones están con la mayoría parlamentaria. Eso es más viejo que Lepe. No, Luis, eso es tan viejo como actual. Bueno, de acuerdo, pero si no te digo que no. Pero ninguna de esas dos consideraciones me parece que impidan que vaya el señor Feijóo. Es decir, ni arregla el problema de la prensa, ni protege mejor a los jueces no yendo. Sí, proteger a los jueces sí. Mira, yo creo que a los jueces... Ayer, por ejemplo, insultaban a Aguilarte. Guilarte, como Lesmes, es de estos blandiblus. Guilarte es el que quiso impedir que el Pleno del Consejo del Poder Judicial condenara la ley de amnistía. Se reunió con Marlaska, traicionó a los suyos, los dos venían del área de Mercedes Rajoy. O sea, Guilarte es un Lesmes, es un blandurrio, es nada, lo peor. ¿Qué pasa? Que ahí todavía tienes una mayoría de gente constitucional, dice conservadora, no, leal a su juramento frente a la minoría golpista, cosa que en el Constitucional ya no existe. La historia de fondo es que Guilarte y todos estos que están a ver, ¿qué hago? Pues lo que tienes que ver es una oposición que no pasa ni una. No estamos en una relación de gobierno y oposición, estamos en una relación de golpe de Estado y resistencia. Y mientras creamos que este es un gobierno normal, que gobierna normalmente, nos equivocamos. Y luego lo que tú no puedes hacer es venir de una manifestación el domingo anterior en Pamplona para intentar liderar la resistencia, porque el Partido Socialista le entrega la alcaldía de Pamplona a Bildu, después de tú haberle entregado la alcaldía de Vitoria al Partido Socialista para evitar que Bildu llegue al poder, y el domingo dices eso y luego te sientas con Sánchez para llegar a algún tipo de acuerdo. Es que eso difícilmente lo puede entender la opinión pública. ¿Qué parte no entendemos? ¿Por qué sentarse significa llegar a algún tipo de acuerdo? O sea, es que eso es lo que yo impugno. Vamos a ver, vuelvo a repetir. ¿A qué vas? Pues primero, a dejar claro que yo acudo a la llamada del presidente del gobierno porque esta es la liturgia democrática de cualquier país. Pero no estoy de acuerdo. Pero que no es eso que dice la ministra Calviño, que es primero de democracia, ni primero de... No es un asunto primero de democracia. Yo le gustaría que esos modos... Vamos a ver, estamos todos reclamando la normalidad institucional. Estamos hablando del funcionamiento de las instituciones. Pero no el maquillaje. Si tú haces ese discurso, lo primero que tienes que hacer... Pero el maquillaje lo hace quien maquilla, no tú. Tú vas con buena voluntad. Claro que maquillas. Es decir, esos modos... No es verdad. Vamos a ver, esos modos que se ha gastado Calviño, incluso Luis Planas, diciendo esto es primero de democracia, que cuando el presidente del gobierno te llame, tienes que ir, bueno, según y cómo. Cuando te llama el presidente del gobierno, antes tiene que haber unas reuniones previas y ver unas bases si hay acuerdo, y mantienes esa reunión. Esos modos me gustaría que los tuviera el Partido Socialista con Puigdemont, con Junqueras... Que tú estás partiendo de una premisa que yo no comparto. Es decir, yo no voy a llegar a ningún acuerdo. Voy sencillamente a constatar el desacuerdo. Voy a gastar una hora tratando de convencer al presidente del gobierno de que está equivocado, de que lo que está haciendo nos lleva por el camino equivocado. Todos los días en el Parlamento. No es lo mismo, Paco, no es lo mismo. Perdona, no es lo mismo. Yo me siento, vamos a ver, primero, el que tiene que hacer el esfuerzo del acuerdo es el presidente del gobierno siempre. Todos los presidentes del gobierno buscan, Suárez lo buscó con Felipe González y así sucesivamente. El primero que tiene que hacer el esfuerzo, el presidente del gobierno. Tiene que hacer el esfuerzo y tiene que ganarse el posible acuerdo con el jefe de la oposición. Pero si tú al jefe de la oposición lo quieres echar del sistema y estás haciendo cambios legislativos para impedir una alternancia de poder, ¿para qué te vas a sentarte? Es que eso lo único que vas a es aportarle la foto no vamos a para repetir, decirle todo esto. Fíjate, Luis, qué navideño estoy. No vamos a repetir argumentos. No vamos a repetir argumentos. Está bien, porque meterse en bucle es equivocado. Pero claro, que quede claro que yo no soy partidario que vaya a acordar nada, que vaya allí a dejar claro... Luis, no seas tú no te reúnes con alguien si no tiene voluntad de acuerdo. No tienes derecho a ser cabezón. Sí, ¿cómo que no? Porque no eres de Teruel. O sea, exactamente, igual soy colindante de los Teruel. Eres levantino. Los levantinos, el Levante feliz, donde nunca se ha pasado hambre. Somos vecinos colindantes de Teruel. Tenemos Tú tuviste a Chimo Puig de subdirector y no fuiste para echarlo. No, nunca llegó a subdirector. Bueno, ahora lo va a tener de embajador, ¿eh?
Otro inútil de la embajada. Ahora, a lo mejor es la... ¿Vamos a hacer embajadores o no? Lo Sí, se la OCDE viene dice... embajador a la OCDE, para sacarlo de... Es que la OCDE, que es también una cosa que debería desaparecer, pero bueno, a lo mejor es lo de Susana Sumelzo, su íntima. Oye, por Susana cierto, sigue el Sumelzo. colocadero terrible. La mujer del ministro de Asuntos Exteriores ya está colocada en un nuevo cargo público, después de sacarla de Huawei. Porque Y el astronauta en Espassat... exactamente igual, y así Sí, el familismo... Vámonos al Corte Inglés, Nadia. Existe un lugar mágico en el que todos los deseos se cumplen. Es la planta 2,5 del Corte Inglés y se cuenta que nadie sale de allí sin descubrir qué es lo que quiere de verdad en estas fiestas. ¿Te atreves a descubrir su magia? No siempre es fácil creer en ella, pero en Navidad es mucho más fácil darse cuenta de que la magia está en todas partes, como en cada momento que compartimos la mesa con nuestros seres queridos o cuando nuestra casa se viste con las mejores galas y esas pequeñas luces consiguen que el ambiente sea encantador, o cuando consigues dar con el detalle perfecto para esa persona tan especial. El Corte Inglés lleva meses preparándose para ayudarte a que disfrutes de la magia de la Navidad y ayudarte a dejarte llevar por la ilusión. Esta Navidad descubre qué deseas de verdad en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad, en tienda, web y app. Es la mañana. Es radio. Algo sencillísimo de comentar: chubascos en el norte, cielos rasos en el resto. Tal cual. O sea, lo habitual. Lo habitual, lo de todos los días. Como todos los días, pues en Madrid, hoy estamos en 12 de máxima. La máxima nacional, otra vez en Santa Cruz de Tenerife, un poquito más, 24 grados. Y la mínima, otra vez en Granada, un poquito menos, 3 bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...? No, Clara. Si no tardo nada. Bueno, va. ¡Ya somos iluminados! Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 y empieza a ahorrar. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, recobrarte, Luis Fernando. Eso es, Federico, la herramienta a disposición de empresas y autónomos que están atravesando dificultades porque acumulan facturas por cobrar. Con Recobrarte van a recuperar el dinero y lo van a hacer sin tener que adelantar ni un solo euro porque asumen en Recobrarte todos los gastos judiciales y extrajudiciales. Toda la información en recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. Bueno, ¿cómo está la bolsa? Bueno, la bolsa está, Federico, con caídas, es verdad que ligeras, el 0,20% ahora mismo, cotiza por debajo de los 10.100 puntos, 10.078, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Quien retiene a esta hora algo más el indicador para que no abulten las caídas es Bankinter, que anunciaba nueva consejera delegada y está tirando un poquito para arriba. Nueva consejera que ya estaba, ¿no? Del indicador. Que va a ser, me ha llamado la atención porque es el indicador de la cosa esta paritaria que se han buscado. Dice, bueno, pues ascendemos, subimos, pero siempre de casa. O sea, fichar a nunca nadie y si no, no hace falta que sea ni novia, ni amiga, ni señora, ni esposa. El director general pasa a ejecutivo. Ya. ¿Y cuánto estamos? Estamos a 38. Sube uno más. Venga, ahora 40, ya. O sea, es una tomadura de pelo. Con lo cual, las mujeres que valen y que están ahí por lo que valen, quedan degradadas porque las ponen con las que entran por cuota. En definitiva, apertura en negativo para el IBEX, pero el cómputo del año sigue estando un 22% arriba. ¿Cómo evoluciona Telefónica? Pues mira, te lo voy a mirar en directo en este momento. Ayer empezó bien. Componentes. Sí, por eso... Oye, es fantástico. Cuando van, dice... Pues mira, cae un 0,3%. Lógico, porque se ha visto que es que la SEPI ha comprado algo para lo que no tiene dinero. No, perdón, Federico, quiere comprar algo para lo que se tiene que deudar a través de un crédito express, como publicamos hoy en Voz Populi. Sí. Porque la SEPI es que no tiene margen de maniobra. Es que me veía a Sánchez como Hitler en el hundimiento, 20 divisiones del frente del Elba tienen que ir hasta el Ruhr. Ya, mein Führer, ya. Y mira, no hay ninguna división, ya no quedaba ninguna. 20 del norte de Italia tienen que ir allá, mein Führer.
No hay. 2.000 millones de la SEPI para comprar Telefónica. Ya, sí, presidente. Buena idea, presidente. Sí, señor. No hay. Tienen 450 millones. Y entonces ahora se va a endeudar la SEPI para meter las narices. Dicen que para frenar a los saudíes, en realidad para compartir algo. Pero ¿cómo crees que un saudí va a ser un aliado fiable? La prueba de que no les ha salido de todo bien es que hoy parecen tranquilos el BBVA en la casa. Yo si veo a Fainé tranquilo, pero es un derroche con la deuda que tenemos. Gastarse en algo que con la acción de oro no dejes entrar a los saudíes y se ha terminado. Es el que sorber y soplar al mismo tiempo, pero arruinarnos. Salvo que haya intenciones ocultas o no tan ocultas no, es meter las narices en todo y colocar a los amigos. Es una maniobra que ya conocemos, ¿no? Es decir, aparentar que le vas a dar estabilidad a la compañía y lo que buscas es el control de la compañía para otros fines distintos, que fue lo que vimos en las dos leyes del 85, tanto la ley del poder de reforma del Poder Judicial como la ley de órganos rectores de cajas de ahorros, ¿os acordáis? Sí, señor. Que decían que había que democratizar las cajas y era que los partidos tomaran las cajas con el resultado que al cabo del tiempo hemos visto, que ha sido un destrozo absoluto, que las cajas que la primera crisis financiera aguantaron frente a los bancos, en la segunda quedaron arrasadas. ¿Por qué? Porque colocaron a los amigos de los partidos, etcétera, que se condonaban créditos, etcétera, como Chávez, que le condonaron crédito en la caja de ahorros. La razón, se convierte en el primer accionista del primer anunciante en muchos medios de comunicación. Hay una accionista y regulador a la vez. Sí, pero es que ahí hay un problema y es saber, es creer que el que hace una cosa sabe lo que hace. O sea, estamos ante un tío omnívoro, un loco del poder, que quiere meter las narices en todo, no sabe absolutamente de nada. En Telefónica tiene a Javier de Paz, que cuando llegó Sánchez llevaba ya 20 años. Es decir, Telefónica no mueve un dedo, Movistar es TV3. Es decir, ¿qué más puedes hacer allí? ¿Qué vas a quitar? ¿A un gestor eficaz para poner a quién? Si no tienes, si es que además no hay. En el primer gobierno de Felipe González había gente de cierto nivel. Felipe, que es el que empieza la privatización de Telefónica con Cándido Velázquez. Cándido Velázquez tenía un nivel. Y luego puso a Luis Solana, no tenía el mismo nivel, pero claro, al lado de lo que tiene es que entre todos no juntan medio Luis Solana. Entonces, llegas al presidente de Correos. Bueno, por ejemplo, que ganaba dinero, con Feijóo mucho dinero, que se renovó por completo, que había mejorado muchísimo el servicio y ahora pierde una porra de millones, que son unos inútiles. Entonces sí, ambición de meter las narices en todo, sin duda. Capacidad de gestionar, ninguna. Acaba de salir la noticia de que una sentencia esperada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que efectivamente la UEFA ejerce posición dominante en el fútbol europeo y por lo tanto la Superliga acaba de recibir ya el espaldarazo definitivo. Mira, yo solo digo una cosa. Yo pensaba que iba a hacer una sentencia un poco salomónica. No, que lo podrían hacer, pero no que en esos términos. No, ya no había. Es que tenía que decidir, porque además están ya haciendo más gestiones y tal. Ceferino, Ceferín, que es el gángster de Malta, ha estado presionando hasta el final. Y el Golfo, el Jeta del PSG, al que metió Sarkozy, por cierto, que lo han traído en España como si fuera un amigo de España. Sarkozy es un delincuente que se ha cargado el fútbol, además un delincuente condenado por corrupción. Da la impresión de que aquí la derecha no se ha enterado. Pero yo, como han mantenido el tirón florentino, y el Real Madrid es lo único que demuestra, a falta de tercios de Flandes, hasta dónde puede llegar España, yo solo digo una cosa: Dios bendiga a Bellingham y larga vida a Florentino. Y con la Superliga, lo único malo es que se salvará el Barça. Pero con la Superliga tendremos la NBA, que es el modelo razonable, y no clubes-estado, que sea Abu Dhabi, que sea Arabia y tal, que jueguen en el desierto, hombre. El otro, yo cada vez... Todo, escapando del ámbito futbolístico, que tiene mucha importancia en la línea de lo que estás apuntando, Federico, que los tribunales ya no son previsibles que va a ocurrir, que es lo que ocurre en España. Sobre todo en los tribunales de garantías constitucionales. Exactamente. Estoy leyendo alguno de los textuales y son muy contundentes. Ya no es únicamente que avale la Superliga, sino que deja en una situación muy comprometida tanto a UEFA como a FIFA. Habla de un abuso de poder dominante y de violar el derecho de la Unión Europea. Pero claro, era evidente. Ceferino y pues sí, son una banda de gángsters. El
Blatter y tal, se han vendido el Mundial a Qatar para jugar en invierno. Pero esto cambia, cambia totalmente. El fútbol cambia a partir de hoy, no sabemos en qué dirección, pero que cambia es a peor no va a ser. Lo único, bueno, eso sí, le han dado el VAR, como se han echado de media pro a Roures, a su íntimo amigo. O sea, que manda narices. Tebas, ay Tebas, Tevitas, qué disgusto llevará hoy. Bueno, vamos a ver, estamos encantados con la Superliga. Claro que sí, y además va a haber al menos 3 equipos españoles, posiblemente 4 en la Superliga. El Madrid va a salvar al Atlético, que es obligado, y al Barça. Bueno. A mí sobre todo me llama la atención las deserciones que se han producido en este camino que van a hacer ahora. Ah, amigo, empezando por la del Atlético. Y luego siguiendo por la de los italianos. ¿Y qué va a hacer el Bayern de Múnich? Y los alemanes, eso te iba a decir. Ahí eso se pasaron de listos. Pero el Bayern es el único que tiene una economía saneada como el Real Madrid, el único. No es tan importante, porque no lo es. Por eso, como es el momento en que la victoria tenga muchos padres y la derrota suele ser huérfana, pues conviene y es el momento de acabar con los clubes Estado. Los clubes Estado son las selecciones de cada Estado, no clubes que compras a precio de lo que Pero está bien que de todas maneras el espíritu competitivo y deportivo no se pierda. Claro que no. Hombre, sobre todo que no se pierda el números clausus y siempre los mismos. El espíritu de las leyes. Hay que acordarse eso no es de verdad. Los modestos tienen que tener su oportunidad. No te creas la propaganda del enemigo. Una cosa es que aceptes reunirte con Sánchez y otra cosa es que te creas que es números clausus. No es verdad. Es como la NBA. La primera propuesta sí era números clausus. Porque era lo que habían impuesto los ingleses. Pero eso me parecía que era precisamente el punto flaco de la Superliga, que eliminara ese efecto que es consultación del deporte, que es la competición. Pero bueno, por encima de ello, que haya triunfado que cambien como el la Liga, espíritu de las leyes está muy bien. Pero lo reformularon en la última propuesta, creo recordar que ya hablaban de entre 60 y 80 clubes. Estamos hablando de una competición importante. Bueno, en todo caso, acabar con la mafia de la UEFA y con la banda de la FIFA. Ceferino. Oyentes. Qué contento se pone Federico. Bueno, hoy la cosa va de canciones. Han salido varias para ambientar lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados y también la reunión de mañana entre Sánchez y Feijóo. Eliseo, que es de aquí de Madrid, ha pensado en este tema de los diablos al escuchar la respuesta que le dio el líder de los populares al presidente del gobierno. Creo que también le va a gustar a nuestro amigo Ángel porque se le ilumina el mundo, podríamos decir, cada vez que interviene Cayetana Álvarez de Toledo. Un rayo de sol, se llama esto. Y en cambio a Mar, que está en Albacete, no le ha gustado nada, en absoluto, la decisión de Feijóo de ir mañana al Congreso para reunirse con el presidente, así que ella tiene su propia interpretación y su propia propuesta, que si os parece escuchamos a la vuelta de la publicidad. Es la mañana, es radio. Bueno, venga, vamos a los oyentes. Por cierto, mira, como es Navidad, el único rasgo de talento que he visto en Podemos, bueno, aparte del crimen, el delito, el otro día en la presentación de su campaña pusieron como lema, como tema musical, El muerto vivo de Pérez. Es verdad. Y no estaba muerto. Mira, me hizo una gracia. Digo, mira, por fin tienen un rasgo de cuando tenían ingenio, fuera para el mal. Bueno, pues vamos con el papel de la nueva oposición, ese rayo de sol que nos decía nuestro amigo Eliseo. Pero los oyentes también han querido opinar sobre la visita de los eurodiputados a Cataluña para comprobar si se puede estudiar en español o no. Adolfo, que nos sigue desde Calafell, en Tarragona, lo tiene claro. Ver la cara de Pili Juerga, retorciéndose como queriéndose esconder, diciendo trágame sillón, y a Bolaños sacando la lengua como cuando se te seca la boca que no sabes qué decir ni qué hacer, que pareces un bífido. Eso no tiene precio. Perdimos mucho tiempo con Casado, eso es lo que yo creo, porque si Casado hubiera hecho la oposición esta que está empezando a hacer Feijóo, vamos, hubiera ganado las elecciones, o sea, que teníamos que haber tenido a Feijóo en vez de Casado. Yo lo que pienso es que al enemigo no se le desprecia,
denuncia, al enemigo se le afrenta, se le reta. Creo que hace muy bien ir el señor Feijóo a la reunión de presidente del gobierno y además en el Congreso. Ayer en el Parlamento, como diría la canción, se abrió un rayo de sol, porque nada más decir el macarra cuando quiera, como quiera y donde quiera, pues ¡plas! Le plantó en toda la boca a Feijóo, así, así y así. Y además en el día de la lotería de Navidad. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Eso le dice Feijóo a Sánchez. Mientras Cataluña siga siendo un territorio perteneciente al Estado español, yo como español residente en Cataluña quiero que mis hijos estudien solo en español, al menos hasta secundaria. Ni 25% ni leches. En primaria solo en español para los que así lo quieran. Tendría que ser su derecho. Ha quedado fundamentado esta inspección que han hecho los eurodiputados en el gobierno de Cataluña con la persecución de estos niños para que no hablen la lengua española. Me alegro de que les pasara todo eso a los parlamentarios europeos en Cataluña ayer, y la verdad es que poco les pasó, para que vean en Europa que la mafia napolitana en comparación con la mafia separatista catalana es un juego de niños. Pues yo creo que Sánchez quiere que nos vayamos de Europa, que sabe que lo que está haciendo no es legal, formado un gobierno, se puede decir tutti frutti, y quiere que nos vayamos de Europa, se está acercando más a Sudamérica. Entonces, pues todo lo que haga, todo lo que digan las comisiones europeas no le importa. La próxima visita tendrían que hacerla al País Vasco, se acercasen por Navarra y con menos días a Galicia, y que hablasen con Francina Armengol a ver cómo dejó Baleares con el tema de la lengua. Por ejemplo. Ahora es impresionante, es igual que lo de los jueces. Les ponen comisarios a vigilar a los comisarios. Sí, sí. Y encima una tía de Estonia. Sí, pero claro, y a un polaco. Y liberal. Y liberal. Pero es curioso que tiene que venir de fuera para que alguien identifique que el rey está desnudo. Los atropellos que están haciendo en el Gulag catalán. Totalmente. Es terrible. Pero es decir, que los comisarios se presenten, le coarten, que se manifiestan las puertas de la reunión. Sí. Es terrible. Y ningún gobierno ha hecho absolutamente nada en ese Bueno, hoy va terreno. Sánchez a certificar el éxito de la escuela de la inmersión catalana. Está el éxito, que es la región peor de España, porque ellos además siempre suben las notas. Siempre. Entonces, en el informe PISA seguro que está alzaprimado. Y es con Canarias y con el País Vasco la peor educación pública de España. Hay que recordar que el último ministro de Educación del señor Rajoy, todavía con el PP de gobierno, el señor Méndez de Vigo dijo que no había inmersión lingüística. Sí, sí. No pasaba nada. Tenía un informe de la inspección así y lo metió en el cajón. Por eso. Gran cobarde, Méndez de Frankfurt. Sí, menudo pájaro. Bueno, Balduero. Balduero, sí, vamos a brindar con Balduero 12 años. El vinazo... Vamos a brindar por los hermanos argentinos que ayer en la primera prueba, llevan 10 días, Milei y Bullrich por primera vez se pudo circular por todas las carreteras y grandes ciudades de la Argentina. Y otro dato, perdona que os interrumpa, ha estado aquí la ministra de Asuntos Exteriores de Argentina y nadie la ha querido recibir del gobierno español. Hoy lo publicamos en Voz Populi. Es una cosa tremenda. Es decir, que un gobierno y de un país de la importancia de Argentina, que se le haga ese desprecio que ya se vio en la toma de posesión, ¿no? Que ahí además está a punto de firmarse un acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que va a convertir a Argentina el primer exportador de productos alimenticios, que se va a notar. La carne, el azúcar y la soja pueden bajar entre un 30 y un 40%, porque Argentina es un gran productor sin moneda. Y como no tiene moneda, pues no podía. Pero tal y como va esto, pero la clave, lo mejor para la economía es que haya seguridad jurídica y en general. Esto de que por primera vez todos los piquetes se echan a la calle, y Bullrich, que además ya fue ministra del Interior con Macri, pero no podía hacer nada porque está medio parada, pero fue buena, se planta y estaba Milei siguiendo la huelga general en la sede de la Policía Federal de Buenos Aires, con la ministra del Interior. Solo hubo un herido en toda Argentina y era policía, pero se acabó. Y además 10.400 denuncias con nombres y apellidos de gente que decía que si no iban a la manifestación les cobraban una multa. Lo pagarán. Bueno, pues ese Balduero 12 años ha quedado segundo entre los 7 mejores vinos del mundo, codeándose siempre con los más grandes de Europa y, lo más importante, Balduero haciendo marca España. Claro, y estará en el Corte Inglés.
Ya se acerca la Navidad y llega el momento de juntarse con los amigos, la familia o los compañeros para celebrar las fiestas. Por eso yo voy al Corte Inglés. Por ejemplo, para mi cena de amigos, un buen vino, unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego. Acierto seguro. El plato principal está claro, una buena carne, un buen pescado, aunque si al final somos muchos lo cojo directamente en platos preparados que están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés puedes reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso de platos preparados y pastelería y recogerlo el día que quieras recién preparado sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o por la aplicación y te lo llevan a casa gratis. Más fácil imposible. En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. A ver, ¿qué novedades tenemos, Sergio? Pues Federico, ha estado Sánchez aprovechando que se reúne con Pere Aragonés hoy para ser entrevistado en RAC 1. Entre los aspectos importantes, sigue convencido de que su ley de amnistía es constitucional y que la que presentaron los independentistas hace unos años no lo fue. Sigue también convencido de que el PP, de haber necesitado los votos de Junts, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y claro, con la reunión con el presidente catalán de fondo, se le ha cuestionado directamente por la posibilidad de un referéndum de independencia. Bueno, nosotros hemos sido claros en que el referéndum, desde el punto de vista material, en la Constitución no cabe. En segundo lugar, de que no resuelve el problema político, porque la propuesta tiene que ser una propuesta transversal, tiene que ser una propuesta en la que se incorporen, bueno, pues una pluralidad también de la sociedad catalana. Si conocidos ya cuáles son las posiciones de unos y de otros, podemos encontrar un espacio para avanzar, reforzar el autogobierno y encontrar espacios en los que podamos encontrarnos aquellos que pensamos diferente. No, porque PP y Vox no caben. Pequeño problema. Es lo que decías, lo mismo que decía este farsante de la amnistía. Lo mismo que decía los pactos con Bildu. Es que es un mentiroso, es que es obscenamente mentiroso. Solamente dice la verdad el 30 de febrero. Sí. Y porque no hay, que si no... Añade además, por cierto, Federico, que lo lógico, según él, es que la reunión con Puigdemont será después de la aprobación de la ley de amnistía. Le han preguntado si... Hombre, claro, que si no lo detiene la policía. Si sería antes para perfilar alguna cuestión, dice no, que ahora tiene que seguir los trámites parlamentarios correspondientes y que sería después de su publicación en el BOE, cuando se reuniría con él, y dice que desde 2017 no habla con él directamente, que todo lo ha hecho su equipo negociador, que no ha mantenido nunca una conversación con él. No, claro, porque Cerdón es autónomo. Sí. Y hablando también de reuniones, colea la cuestión de la reunión de mañana de Sánchez y Feijóo, vuelve a retirar al líder popular que se enteró por los medios que ha faltado mucha comunicación y que espera poder tratar la cuestión del órgano de los jueces, pero evidentemente tiene la experiencia de cómo actúa Sánchez y su intención de controlar todos los poderes. Escuchar estas cosas te dan escalofríos, ¿no? Es decir, no, es que los 5.000 jueces y magistrados, la mayoría son conservadores, que las sentencias en nuestro país no son sentencias justas. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces vamos a elegirlos nosotros para que haya jueces que nosotros controlemos, porque si los eligen entre los jueces, no son jueces independientes. Esto es un disparate. Mire, en este momento, uno de los legados de la presidencia del señor Sánchez es que España está siendo tutelada como un Estado en el que presuntamente se está atentando contra el Estado de Derecho. Tal cual. Y espera. Y hay que terminar con otra noticia muy importante, Federico, creo que lo habéis comentado justo antes. El mundo del fútbol tenía fijada la fecha hoy como absolutamente clave para su futuro, y el de la Superliga. Ya tenemos resolución, la UEFA no tiene exclusividad sobre el fútbol, la justicia europea da la razón a la Superliga y considera un abuso de poder dominante por parte de la UEFA contra el derecho comunitario y sus motivos para sancionar a los clubes fundadores. Hay que recordar, eran 12, quedan 2, Madrid y Barcelona ahora mismo. Ahora ya verás cómo son 29, camino de 38. Se abre un nuevo horizonte, hay reacción de la Liga ya, para empezar, dice que el fútbol europeo ya habló en su momento, que no insistáis, además lo dice así tal cual, la reacción de la Liga es no insistáis, todo formato que no sea totalmente abierto con acceso directo año a año vía ligas domésticas es un modelo cerrado y elitista. Vamos a ver, la Liga queda absolutamente descatalogada después de esta sentencia. El sueldo que se ha puesto de 3 o 4 millones de euros más, Tebas, o sea, va a ser el primer... Mira, lo mismo puede comprar Telefónica con esos sueldos. Pero si es que el problema de la Liga es que le quitas al Madrid y al Barça, como se vaya además el Atlético, ¿quién ve los partidos? ¿Quién paga el sueldo del señor Tebas? Nadie. Yo voy a ver hoy el Madrid Alavés. Hay que decir que... Pero si es el Alavés Almería, lo veo, con todo respeto, ¿verdad? Pero no. Una de las respuestas rápidas del CEO de la Superliga, nada más conocerse la sentencia, es que han prometido gratis en abierto los partidos de la Superliga. Eso para empezar.
no está mal. Lo que no entiendo, porque Javier Tebas además ha reaccionado a través de su cuenta particular en Twitter. Esto me recuerda... donde insulta a los periodistas. No, pero es que me recuerda mucho a lo que pasó con Garzón y la famosa sentencia de la Gürtel. Es decir, la sentencia ha salido hace apenas 15 minutos y parece que ya la conoce, le ha dado tiempo a leerla por completo, porque dice, ya empiezan a intoxicar, como advertí. En fin, no se puede prohibir que organicen competiciones fuera del entorno UEFA. Me falta decir, como dijo Montilla, no se puede legislar contra los sentimientos. O sea, son dos organizaciones delictivas, la UEFA y la FIFA. Y que se produce un choque de legitimidad de Federico. Exactamente, sí. Y un choque de con la pared, que la pared pierde, claro. Vamos a ver, Isabel González. Me está diciendo Luis que me imponga. Digo, ¿y para qué, Luis? Si yo ya tengo esta batalla perdida. Antes de las 11:10:23... Como diría Federico, todas las batallas que no se dan están perdidas de antemano. Toda la batalla... Ya 10:23 se ha convertido en la hora... No te sacar raspear. Yo te enseño la técnica. En vez de sacar raspear y mirar profundamente a Federico, a mirar... Claro. Entonces Federico empieza a tener mala conciencia porque Federico da una imagen, pero luego en su fuero interno tiene un... Sí, yo sé que él en el fondo lo piensa. Es redimible, ¿no? Sí. Que hay que yo sí, Sánchez no. A las 10 era la hora, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Había mucha actualidad, también hay mucha crónica rosa, por supuesto, por delante. Mucho material. Alaska y Carlos, no, sí es verdad. Una pareja nueva, posible. Y lo de ayer, ¿no te gustó la reunión borbónica? Que no sabemos muy bien qué pretendían especificar, aclarar, Luis. ¿No te gustó ese encuentro en las cumbres? Sí, por las cosas. Me gustó, pero no había mucha información, que habían ido casi todos y que la infanta Elena había sido capaz de juntarlos a todos. Pero lógico. Pues ¿No ves es que una no? noticia importante. Pues, yo creo que sí. Más que la infanta Elena, yo creo que es un gesto de unidad que viene muy bien en este momento para decir aquí estamos. Mira, es un gesto juntos. de unidad. La infanta Elena no vas a reñir con ella en Navidad, punto. Bueno, que pues llama campechano, pues que venga. 60 años. Sí. Tienes que tener una excusa muy buena para no ir a 60 cumpleaños. Por eso fueron. Cuñada, por ejemplo. Ahí estaban todos y a mí particularmente pues hay que reconocer que me gustó. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar, como dices, de esa posible pareja que formarían Mónica Cruz y Alejandro Sanz, que a estas horas no sabemos nada absolutamente más que las fotos que ha publicado él en sus redes sociales, en las que se les ve juntos, pero es verdad que hay otras 800 personas porque era la fiesta de cumpleaños del cantante, una fiesta de Charleston. Él estaba depre, porque había contado en las redes sociales, decía, él tiene vaivenes. A ver la luz. Sí. Ves que esta chica es muy neumática y muy euforizante, ¿eh? O sea, Mónica Cruz, ¿te acuerdas cuando la encontramos en un aeropuerto una vez? Es guapísima, además. Esta te da una alegría vital, te da unos... Lo que no entiendo es muy bien la relación con Raquel Pereira. Bueno, sí la entiendo, son amigas y hace 3 semanas ellas estaban pasando unos días en Cuenca, en La Ponderosa concretamente. Claro, entonces, ¿qué quieres que te diga? De las gallinas negras. ¿Y quién ha sido el que le ha presentado Raquel a Mónica y ha dicho anímale la pajarilla? Es que yo no puedo más. En fin, y luego tenemos que hablar de Bertín Osborne, que ayer habló, 0 pelotero en El Hormiguero, Federico. O sea, hizo lo mismo que nos hizo Dani Carande y a mí el otro día en la fiesta del turronero, es decir... Vender sus productos. Eso es, yo vengo aquí a vender mi producto, que tampoco nos engañemos, no le ha venido mal a Bertín Osborne toda esta publicidad, aunque no sea muy positiva, lo de Gabriela Guillén y demás. Muy positiva no es. Ya, pero mira, ahí está el candelabro. Espera la sentencia, como lo de la Superliga, espera la sentencia de paternidad, dices. Bueno, pues todo eso en la crónica, Rosa, vamos a ello. Vamos. Es la mañana, es radio.